teniendo en cuenta que una persona con TEA nos repiten por activa y por pasiva que no tienen creatividad. Y es falso. Y lo digo aquí y lo digo donde haga falta. Es falso. Son personas realmente muy creativas, cada uno a su nivel y en su mundo, pero Antonio lo demuestra y de hecho compone. Soy Antonio Belmonte, padre de Antonio Belmonte, superando barreras con la música. Soy María José García Martínez, madre de Antonio Belmonte, tejiendo redes para educar. María José, Antonio, ¿quién es Antonio? Pues Antonio es nuestro hijo mayor, tenemos tres chicos. Tenemos al pequeño Pepe de 13 años, Lucía tiene 15 y Antonio es nuestro hijo mayor que tiene 17. Es un adolescente, tiene trastorno del espectro autista, es un chico especial, le cuesta muchísimo hablar, pero tiene mucho interés por la música y la verdad es que es la alegría de la casa con sus instrumentos, y nuestra forma de comunicarnos con él es a través de la música. ¿Te costó aceptar el autismo de tu hijo? Sí, sí, no es fácil. No es fácil cuando es tu primer hijo, cuando tienes un proyecto de vida pensado y de repente te das cuenta que tienes que cambiar todo lo que tenías pensado personalmente y familiarmente. Al aceptar que tienes una persona con autismo en la familia, significa que tienes que replanteártelo todo desde el principio. Pepe, Lucía, ¿cómo describiríais a vuestro hermano Antonio? Pues Antonio es un chico de 17 años y es muy cariñoso, y lo que más le gusta es la música. Pues es mi hermano mayor y estudia mucho, sobre todo. Le encanta la música y tocar instrumentos. ¿Cómo pensáis que se siente él en su mundo interior? ¿Qué piensa? Como cualquier chico de esa edad, solo que se le dificulta comunicarse. Frases expositivas él las sabe hacer y hacerse entender. Con esto, a nivel doméstico, no tenemos ningún problema. De hecho, trabajamos mucho con él la autonomía. Desde hace un par de años intentamos que vaya, lo hemos conseguido, va a todos los sitios solo, aquí en Albacete. A Antonio le hemos puesto hace un par de años un teléfono móvil con el GPS activado, y así con una aplicación nosotros estamos también más tranquilos viendo para dónde está. Realmente él no se pierde. También para órdenes sencillitas también se las damos y él las cumple sin problemas. Él lo mandamos a comprar pan, en fin, una autonomía mínima para las cosas cotidianas. Antonio sí las tiene y nos podemos comunicar a nivel sencillo en la familia con él. Cuéntame, ¿cómo es en casa? ¿Cómo es la relación con vosotros? Pues nada, a veces vemos películas con él o estamos jugando a la consola, le gusta jugar mucho a los juegos de baile sobre todo, y de vez en cuando pues tocamos música juntos. Él toca cualquier instrumento de cuerdas sobre todo, o el piano, y mientras pues nosotros, Pepe toca a veces la batería y yo el saxofón. Él le gusta mucho la fotografía, hace fotos a todos los instrumentos y sobre todo ve vídeos en YouTube. Me siento maravillosamente con él, sobre todo los domingos cuando ensayo con él. Yo soy músico aficionado y cuando ensayamos 2 o 3 horas los domingos y podemos estar 2 o 3 horas ensayando, tocando juntos, y ahí no hay ningún problema de comunicación. De hecho, ahí Antonio es el mejor, es el que nos va llevando y va guiando las canciones. Y ahí en ese momento hay una
una comunicación maravillosa, que si no fuera por la música, yo con mi hijo no la podría tener, porque lo que te he dicho, puedo decirle y pedirle cosas con frasecitas sencillas, pero la comunicación verbal con él no va mucho más allá. Es un momento mágico, por lo tanto, el de ensayar, el de tocar con él. La vida social de Antonio gira entonces en torno a la música, ¿no? La vida social de Antonio gira, vamos, en su totalidad alrededor de la música. Y cuando nos juntamos en casa 10 o 15 amigos, pues Antonio es el que coge la guitarra, los amigos se ponen a cantar y es él el que lleva la música, vamos, es a su manera es el alma de la fiesta cuando tenemos alguna reunión familiar o de amigos. José Francisco, ¿cómo es tu relación con Antonio? Pues bueno, yo lo conozco desde que inició sus estudios aquí en el conservatorio y claro, ya son muchos años, él lleva ya 8 años y claro, al principio pues teníamos todos dudas de que pudiera hacer mucho porque le costaba, al principio le costaba mucho. Y poco a poco pues fuimos consiguiendo que fuera progresando y cada vez mejor y ahora pues ahora mismo está en un nivel como el que puede estar un compañero suyo o incluso más. Soy Alicia Onrubia, profesora de violín de Antonio. No hay discapacidad, solo capacidades diferentes. Alicia, Marta, ¿cuál es vuestra relación con Antonio Belmonte? Bueno, pues yo soy profesora de Antonio de violín y nada, pues lo conozco desde hace 4 años aproximadamente. Él tuvo una iniciación con el instrumento anterior y después hubo un tiempo que lo dejó y bueno, después retomó las clases de violín conmigo. Yo soy la que me salgo un poco de la tónica general porque yo le enseño pintura. ¿Y cómo es, Marta, la cercanía a Antonio como alumno, como persona? ¿Cómo lo ves? Yo es que con Antonio me llevo perfectamente. Me acuerdo que cuando su madre me llamó me dijo, hombre, no sé si al principio te costará entrar, te costará llegarle, pero fue llegar el primer día y congeniábamos. Es que como llevo muchos años, y mi propio hijo tiene aunque no tiene autismo, no es otra discapacidad, llevo muchos años trabajando con estos chicos, ha llegado un momento en que a veces me planteo, pero a este chico ¿qué le pasa? Quiero decir que para mí son tan normales como cualquier otra persona y no es difícil, para mí no es difícil comunicarse. Yo sé que Antonio habla poco, pero no pasa nada, yo le hablo con toda naturalidad y ya está, y nos entendemos perfectamente. Pues es un alumno excelente, todo lo que le digo lo hace. Tenemos que entrar en su cabeza de una forma diferente, no con tanto lenguaje verbal, es más con explicaciones, con dibujos, hacemos mucho material diferente, porque explicar armonía, cosas musicales que normalmente hasta a nosotros nos cuesta entender, a él hay que explicársela de otra manera, pero excelente, yo estoy con él todas las mañanas y estaría con él todas las tardes. Hablamos, Antonio, María José, de las redes que sustentan a vuestro hijo. ¿Para vosotros son héroes anónimos los apoyos que tiene Antonio y que hacen posible también, en cierta forma, su evolución? Por supuesto, Antonio, si no fuera por la red de apoyos de la que hemos podido tener la suerte, porque en esto también en el factor humano hay que tener mucha suerte. Creo que las 20 a 25 profesionales que han arropado desde los 2 años a Antonio hemos tenido mucha suerte con ellos. Han sido muy competentes, se han implicado emocionalmente con Antonio y bueno, son realmente los que Antonio han conseguido
que llegue donde está ahora mismo. Por supuesto, solamente con la familia no se habría llegado. Tienen que ser un conjunto de profesionales con sus correspondientes conocimientos y especialidades los que puedan aportarle las cosas a Antonio. Antonio tiene mucha suerte porque tiene una familia que lo apoya, están los abuelos, están mis padres, están sus hermanos, Pepe se vuelca muchísimo con él, Lucía también. Le podemos dar un entorno dentro de la familia y con nuestras asociaciones de referencia, en este caso de autismo, ¿no? O de asociación de desarrollo, le podemos dar un entorno que es bueno para él y que es bueno, una vida fácil dentro de nuestro entorno. Pero es verdad que cuando quieres inclusión de verdad en una sociedad en la que hay mucho más para elegir, en las personas que te ayudan, que no tienen que ver con el mundo de la discapacidad, que vayan viendo a estas personas y que vayan colaborando con ellas, es fundamental, son héroes, porque en realidad no están en una asociación, no están con una familia que les ha tocado, pueden elegir o no elegir si se meten a trabajar con ellos o no. Antonio tiene oído absoluto, ¿eso qué significa? Significa que él sabe cualquier nota sin referencia ninguna. Nosotros, los que tenemos oído relativo, nos dan una nota del piano y sabemos cuáles son las demás. Pero él sabe perfectamente afinar cualquier instrumento sin una referencia, sabe qué nota es. ¿Qué crees, María, que significa la música para Antonio? Pues es su vida. La música para él es su manera de expresarse, de comunicarse con los demás. ¿Y qué pasa cuando no están afinados los instrumentos? Pues eso, nos afina todos los instrumentos y siempre cuando vamos a tocar nos afina a todos para que podamos sonar bien. Se pone nervioso y no puede tocar. Tiene que parar a todos y coger el instrumento y afinarlo. Hasta que todos los instrumentos no estén afinados no podemos empezar. Siempre está atento a ver si sonamos bien. Parece ser que le molesta cuando hay algún sonido que no está afinado, le suena raro. Siempre tenemos que parar o se pone directamente él mismo a afinar. Yo siempre digo que ha tenido mucha suerte porque su familia ha encontrado la vía con la que él es capaz de expresarse, de comunicarse, sobre todo con la música, pero bueno, igual que decía Marta, con todo lo que es la rama artística, pintura, desde muy pequeño él ya modelaba, pintaba, entonces ahí han encontrado la vía de comunicación. Como alumno, desde mi punto de vista, musicalmente es brillante. Tiene dificultades en otros aspectos más teóricos, pero lo que es con el instrumento en sí mismo no tiene ningún problema. Tiene tanta música en la cabeza, tanta armonía en la cabeza, realmente su manera de entender el mundo es a través de la música y más concretamente a través de las cuerdas. Se integra perfectamente, está totalmente integrado en el entorno del conservatorio, es uno más e incluso es un alumno que los profesores de las asignaturas, como ha sido hasta ahora lenguaje musical, lo han utilizado de referente para el resto de niños y los mismos niños a la hora de hacer exámenes los teníamos que separar porque se copiaban de Antonio. O sea, es curioso. Juan Antonio, Eloísa comenta que como alumno es brillante y como persona. Pues como persona más brillante todavía. Para mí es un cielo de niño. A ver, ya es un adolescente, pero para mí siempre va a ser un niño. Lo conocí hace 8 años y bueno, a mí la verdad es que me ha enseñado muchísimo como persona. Él ha aprendido mucho de todos nosotros, de todo el entorno, pero yo creo que todos nosotros hemos aprendido muchísimo de él. La forma de ver cómo tiene la forma de ver la vida, la forma de enfrentarse con los problemas que tiene, todos esos problemas que la vida pues le ha tocado tener, pues él con esfuerzo, con sacrificio y con superación pues los va
los va superando. Entonces, como persona, para mí es pues, un 10, la verdad. Soy Alfonso Córcoles, entrenador personal en SCA. Más rápido, más alto, más fuerte. Alfonso, ¿qué relación mantienes con Antonio Belmonte? Pues soy su entrenador personal. Entrenamos 2, 3 veces por semana, normalmente 2, y sobre todo es el ejercicio físico. Me lo derivaron como un caso que no tenía fuerza, que dentro de nada le iba a costar andar, y fue totalmente lo contrario. Desde el primer día se le notaba una falta de fuerza, pero a partir de ahí fue una evolución bestial, sobre todo su profe de contrabajo. Juanan nos dice que el movimiento del arco era un movimiento muy corto y empezamos con el movimiento cada vez más fuerza, con unos movimientos funcionales, y de ahí empezamos a entrenar y a pasárnoslo bien. Hacemos un montón de ejercicios que no tienen nada que ver con ejercicios normales que se puede hacer en el gimnasio. ¿Y cómo es Antonio como alumno? ¿Cómo lo ves? Pues es muy obediente, muy obediente, lo que le encanta lo hace, siempre te pide uno más. Y no da tiempo al descanso, le tienes que decir para, y sobre todo a la hora de, como alumno, es brillante, tiene una potencia de salto interesante, innata en él, una temporada estuvimos entrenando en una academia para policías y saltaba más que cualquiera de los que estaban opositando. Y él ha aprendido a autorregularse y a decir lo que siente. Eso en una persona con autismo es muy difícil, y ha sido a través de la música y sobre todo de la motivación que tiene con la música, por aprender algo, tú le estás enseñando algo y trabaja muchísimo la atención, cosa que en otros ambientes de su vida es muy difícil, pues con la música se ha ido haciendo como un bypass en todas sus complicaciones, y nosotros hemos aprendido una barbaridad a saber cómo hacer con él y con el resto de personas. Quieres que vaya a la academia tal con el hermano o la hermana, tienes que empezar a explicar, y el miedo todavía está en la sociedad, es decir, no, yo no me siento preparado para atender a este niño, ¿no? Y por ello surge la asociación Alhambra Albacete, para apoyar este tipo de iniciativas. Por lo menos dar visibilidad a que es posible, es decir, a que la gente también pierda el miedo, a que si quieres hacer algo con tu chiquillo, igual que lo está haciendo el hermano, si no puedes porque tiene una discapacidad, poder hablar, poder intentar conectar a personas, por ejemplo, si quieres hacer que haga pintura, ¿no? Pues irte a un buen profesional de pintura y tu profesional de referencia de la asociación de autismo o de la asociación de síndrome de Down, ¿no? Pues que pueda haber una conexión en la que trabajen juntos y puedan seguir adelante, pero en centros normalizados, sea oficial o no sea oficial. ¿Y tú cómo consideras que es nuestra sociedad en cuanto a la aceptación de personas con discapacidad? La sociedad, cada persona lo acepta conforme a su educación. Hay gente que los acepta sin ningún problema y hay otras personas que les cuesta un poquito más. ¿Pero somos inclusivos? No mucho. Antonio puede tener apoyos, tiene suficientes recursos económicos, ¿no?, para continuar estudiando dentro de la música, pero hay otros chicos con grandes capacidades que no los tienen. ¿Y la sociedad los deja un poco de lado? Yo creo que sí. Sí, les dan una cierta ayuda, pero es escasa. Sí. Por ejemplo, aquí en el conservatorio, él está aquí y nosotros estamos aquí por la familia. Todo lo remuneran ellos, la familia. No hay un organismo que les ayude para pagarlo todo.
Se supone que la gente lo normaliza, pero si te fijas bien qué es lo que hace, las madres están siempre preocupadísimas de que su hijo sea el más listo, el más no sé qué, que mi hijo es superdotado, las notas, no sé qué pasa con las personas que tienen discapacidad, qué hacen en ese mundo, porque aunque la gente pretenda tratar muy bien a las personas que tienen discapacidad, en el fondo vivimos en un mundo de competencia donde hay que demostrar siempre que eres más que el otro, y a las madres les pasa. ¿Cómo van a educar a sus hijos en la aceptación del que es diferente si sobre todo viven obsesionadas en demostrar que mi hijo es el más listo, mi hijo es el más... Yo lo veo por las conversaciones. Además, los apoyos son muy limitados. A veces tienen un psicólogo, orientador, sí, un PT para un colegio, o a veces uno compartido entre dos colegios. Como bien reconocía alguna vez Nieves, decía ella que como apoyo le podía dedicar 1 hora, 2 horas a la semana, y bueno, Antonio para ciertas cosas es que necesita permanentemente un apoyo. Antonio, adiós mamá, adiós. Ahora con el tema de las relaciones personales, porque llevamos unas semanas que le procuro meter gente en clase, y dentro de las relaciones, o sea, está habituándose mucho, habla mucho más. Evidentemente te contarán todos sus profes que cuando está con nosotros solos habla muchísimo, pero cuando hay gente se corta un poco. Es la relación, la tranquilidad, el ruido, el aguantar el ruido que nosotros ni nos damos cuenta, a él le molesta a veces, y es sobre todo la tranquilidad de estar en un ambiente, en un entorno natural, como podemos estar tomándonos un café o andando por la calle, pues para él que era algo raro, algo excepcional, se está convirtiendo en naturalidad. Yo te podría decir que de los 4 compañeros que son contrabajistas en la orquesta donde él está, es de los mejores. Incluso los otros son de cursos más avanzados que él, pero Antonio es de los que más estudia aquí en cuanto a mis alumnos, vamos. El nivel de atención que tiene en orquesta es exactamente igual que el nivel de atención de cualquiera de sus compañeros. Sí, sí, sí. Porque seguimos hablando de que está compañeros adolescentes, y los adolescentes muchos están un poco despistados, pero es que es la edad. O sea, no perdiendo el norte de eso, desde luego en eso está muy, muy evolucionado. Y las relaciones sociales. No es que sea uno más, es que va por allí y le va saludando a todo el mundo. Que los chicos entre ellos no se saludan y saludan a Antonio. Y en orquesta es un referente. Hay que normalizar, ¿no? Sí, sí. Los compañeros lo normalizan más, los adolescentes más que muchos adultos. Una persona que sabes las dificultades que tiene, que estás trabajando con ella, ponerte a cantar y tenerlo detrás y tener en público es tener una confianza muy grande en esa persona. Y yo creo que eso también lo percibe, igual que lo puede percibir cualquier persona con discapacidad. Por eso es tan importante dar esa imagen de que es posible, que no hay con la lastimica o con... Hay un aprendizaje, hay también como una conexión, y luego, desde luego, tener confianza en ellos. ¿Cómo veis ambos el futuro de Antonio? Yo lo veo obviamente ligado a la música. Antonio, por ejemplo, en el grupo Alhambra Albacete, que lleva dado ya un grupo un poquito especial que se creó con 2 de sus profesores de apoyo y conmigo, con su padre, para intentar mostrar que una persona con discapacidad podía perfectamente dar un concierto en público. Y de hecho en estos 4 años llevamos por España, incluso por fuera de España ya este último año que hemos salido ya a Andorra, unos 50 conciertos en directo lleva ya Antonio. Y Antonio, cuando se sube a un escenario se transforma
cuando se pone su traje, hace su concierto impecable de 45 minutos de principio a fin, y es otra persona. Cuando está tocando, se va cambiando sus 4 o 5 instrumentos que va rotando en el escenario, y ahí se comporta, yo creo que como un profesional, no se nota su problema o su discapacidad. Conmigo improvisa mucho al piano, entonces sí que me demanda muchos ratos de él inventar canciones, inventar acompañamientos, porque bien es cierto que la asignatura que estoy yo ahora con él permite más esa libertad de creación, y entonces yo se la potencio mucho, tengo mucho interés en que sea creativo. ¿Qué es lo que más le gusta de la música? Inventarse canciones y luego tocarlas ahí y escribirlas. ¿Qué tipo de música compone? De todo un poco. Un día te hace una con guitarras y otro día con otros instrumentos. No sigue un patrón. Antonio es bastante competente cuando monta sus canciones. Él maneja lo que es el programa Cubase, el ordenador, puede estar 3 o 4 horas ahí grabándose sus propias canciones y mezclándolas, y de hecho ha trabajado y ha hecho, en plan sencillito, pero ha hecho las bandas sonoras ya de 4 cortometrajes pequeñitos, pero en fin, creo que las ha hecho bastante bien. Vamos, que Antonio tiene por un lado una seria discapacidad, pero bueno, tiene otra capacidad, y es con lo que hay que convivir con él diariamente y a lo largo de toda su vida. Realmente necesitará sus apoyos, y yo lo único que tengo que añadir con respecto a Antonio es que es un ejemplo, pero no un ejemplo aquí en Albacete, es un ejemplo en Europa. Y yo no sé, habrá más niños, sí tiene que haber más gente, y la hay, pero esa manera de trabajar con un centro público, yo creo que todos tendríamos que aprender mucho de cómo se puede llegar a trabajar si hay buena fe por todas las partes. Con la discapacidad intelectual no puedes pelear por tus derechos. Tiene que haber siempre un familiar, el padre, la madre, el hermano o un tutor que vigile y pelee por esos derechos. Por eso es tan importante, en este caso, por ejemplo, el de Antonio, y la verdad es que en el de la mayoría de familias con niños con discapacidad que conocemos, la familia hace una enorme piña alrededor de ellos, y bueno, y en el caso de Antonio, pues el montón de profesionales que le ayudan, que también hacen una piña muy compacta que está detrás de él. Para mí, o sea, sin duda la familia los héroes son, de verdad, conocerlos a ellos y el trabajo que hacen es que son incansables y buscan y se mueven un montón para intentar, pues eso, que Antonio haga lo que le gusta. Pienso que estamos haciendo nuestro trabajo. No somos héroes, somos una figura más que está a su lado, y él, a mí por lo menos, me aporta muchísimo. Aprendo muchísimo de él. Entonces, nos aporta muchas veces él más a nosotros que nosotros a él. Y eso te produce una satisfacción enorme ver los resultados que consigues con un chico como este, que además se esfuerza, de verdad, se esfuerza en trabajar de una manera que pocos chicos conozco yo sin discapacidad que trabajen de esa forma, que se puede tirar 3 horas y le digo, ¿no te cansas, Antonio? No, que es una cosa impresionante, vamos. Un poco más te puedo decir, que para nosotros, o para mí en mi caso, no es una inclusión, es uno más uno más a la hora de trabajar, una persona más a la que entrenar, una persona con la que me lo paso genial. Pues ya lo conocéis, él pues tiene más dificultad a la hora de hablar, pero bueno, siempre nos hemos llevado fenomenal y nos gastamos bromas y todo, y no he tenido ningún problema con él nunca, y vamos, que lo aprecio un montón. Y a vosotros como persona, ¿qué os aporta Antonio? Bueno, yo voy a decir, creo que con esto lo voy a resumir, yo cambié mi profesión cuando conocí a Antonio. Yo era ingeniero y de hecho estoy especializada en personas con autismo. Yo creo que con eso lo he resumido totalmente todo. Fue él, para mí, el pistoletazo de salida en la pasión por la música, en la pasión por la musicoterapia, en la pasión por la enseñanza a personas con discapacidad, fue él.
terminado, ¿con qué te quedas? Me quedo, María, con que Antonio tiene grandes cualidades, pero sin su entorno, sus redes, para mí los verdaderos héroes anónimos lo tendría muy difícil en nuestra sociedad. ¿Y tú? Que hay que apostar por la integración de las personas con discapacidad y que puedan mostrar sus capacidades. Nos vemos en el próximo programa.